Bienvenidos al primer vídeo del módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar de las proyecciones de agotamiento de direcciones IPv4. Se verán las siguientes ideas: qué es una dirección IP, jerarquía de asignación de direcciones IP, historia del agotamiento de IPv4, previsiones de agotamiento de IPv4. ¿Qué es una dirección IP? Es un identificador utilizado por el protocolo IP, Internet Protocol, en el nivel de red o capa 3 de la pila de red. La IP permite identificar una interfaz de red de un dispositivo conectado a Internet. Así, en la figura, cada elemento con capa 3 tiene una dirección IP distinta, que lo identifica y permite enviar un paquete de datos desde la IP1 a la IP2 y de la IP2 a la IP3. Se utilizan las direcciones IP en los protocolos de routing que calculan cuál es la mejor ruta para llegar a una IP destino. Un concepto importante es el de la unicidad de las direcciones IP. Para que el esquema de reenvío de paquetes funcione, no pueden utilizarse las mismas direcciones IP en varios sitios. Deben ser asignadas de manera ordenada y única, y también configuradas en una sola interfaz de un dispositivo IP. Como se ve en la figura, si un dispositivo con una IP origen quiere enviar un paquete a una IP destino, creará su paquete IP con determinados datos. El paquete irá saltando de un dispositivo de routing a otro, y si la dirección destino estuviese repetida en varios lugares, llegaría un momento en que habría duda de hacia dónde enviar este paquete. Por eso es importante que las direcciones sean únicas, de forma que se sepa cómo enviar el paquete hacia su destino. De igual manera, si la IP origen es única, la respuesta podrá volver sin ningún tipo de problema. Como conclusión, debemos saber que cualquier dispositivo que quiera comunicarse, ya sea enviando o recibiendo datos a través de Internet, debe tener una dirección IP. Debido al crecimiento en número de usuarios y dispositivos conectados a Internet usando IP, el número de direcciones disponibles con IPv4, la primera versión del protocolo IP, es claramente insuficiente, tal y como se verá en este vídeo. La cabecera IP es la que determina el número de bits utilizados para codificar la dirección IP. En IPv4 se puede ver que la cabecera utiliza 32 bits para las direcciones IPv4, por lo que existen 2 elevado a 32 posibles direcciones, es decir, casi 4.300 millones de direcciones. Todo este espacio de direcciones se divide en 256 partes, cada una codificada con 8 bits. Esto suele llamarse un /8 o un /8 en referencia a la notación del prefijo correspondiente. Cada /8 contiene algo más de 16.777.000 direcciones únicas. Todo este espacio de direcciones, de los 256/8, el equivalente a un poco más de 35 están reservados para distintos usos: multicast, uso futuro, identificadores locales, loopbacks o direcciones privadas. Los demás, casi 221 prefijos /8, están disponibles para ser usados en la Internet IPv4 pública. Veamos cómo se asignan estas direcciones. Existe una jerarquía de gestión y asignación de recursos numéricos de Internet: números de sistemas autónomos, direcciones IPv4 y direcciones IPv6. El primer encargado de gestionar estos recursos es la IANA, que es un departamento del ICANN y es el organismo responsable, entre otras cosas, de los recursos numéricos de Internet, direcciones IP y números de sistemas autónomos, a los RIRs. Tanto los números de sistemas autónomos como las direcciones IPv4 y IPv6 son asignadas por la IANA a los RIRs, según sus necesidades, siguiendo unas políticas globales. Los RIRs son organizaciones sin ánimo de lucro basadas en un sistema de membresía. Existen 5 RIRs, cada uno cubriendo una región geográfica. LACNIC es el que da servicio a la región de Latinoamérica y Caribe, y se creó en el año 2002. Cada uno de los RIRs gestiona las direcciones recibidas de la IANA según sus propias políticas, que son propuestas, discutidas y acordadas internamente por los miembros de cada RIR. En algunos casos, estos RIRs asignan a un NIR, un National Internet Registry, aunque hay pocos de estos, en Latinoamérica y Caribe, México y Brasil. Los RIRs o NIRs en sus países asignarán direcciones a sus miembros o LIRs, también llamados ISPs. Estos últimos son los que proporcionan direcciones a los usuarios finales, sus clientes.
También existe la posibilidad de que los RIRs o NIRs asignen en algunos casos concretos direcciones directamente a los usuarios finales. En la figura pueden verse las relaciones entre los distintos agentes de Internet tal y como se ha explicado anteriormente. A lo largo de los últimos años hemos asistido al agotamiento progresivo de las direcciones IPv4 en los diversos niveles de la jerarquía mostrada antes. En primer lugar, fue la IANA que el 3 de febrero de 2011 llevó a cabo la asignación de sus últimos 5 prefijos /8, uno a cada uno de los RIRs, en una ceremonia solemne y retransmitida en directo. A continuación, comenzó el agotamiento en el siguiente nivel de la jerarquía, los RIRs. El 15 de abril de 2011, APNIC llegó a su último prefijo /8 IPv4. El 14 de septiembre de 2012, RIPE-NCC llegó a su último prefijo /8 IPv4. El 23 de abril de 2014, ARIN anunció que llegó a su último /8 de su espacio de direcciones y que por lo tanto entraba en la última fase, la fase 4, de su cuenta atrás de agotamiento de direcciones IPv4. El 10 de junio de 2014, la ACNIC anunció que, según lo acordado oportunamente por la comunidad de Internet de la región, al quedar disponibles algo más de 4.194.000 direcciones IPv4, es el último /10, se considera oficialmente agotado el stock del ACNIC y entran en vigor las políticas de agotamiento gradual y nuevos miembros, de forma que actualmente solo AFRINIC continúa con sus políticas habituales de asignación de direcciones IPv4. Desde hace tiempo existen previsiones sobre cuándo se irán agotando las direcciones IPv4. Un enlace interesante es la página de Potaru, donde se pueden ver una previsión de cuándo se agotarán las direcciones de AFRINIC, que es el único RIR que todavía no ha llegado a una fase de direcciones IPv4 agotadas. La incógnita, que parece difícil de resolver, es saber ahora cuándo agotarán sus IPs los ISPs y qué piensan hacer para solucionar esto. Cada caso será distinto y solo el tiempo resolverá esta cuestión. Gracias por la atención. Han visto el vídeo sobre proyecciones de agotamiento. En el siguiente hablaremos del espacio IPv4 disponible.